Salfate, Jaime, Lama. Empecemos, Carlita. Empecemos al tiro, Dale, por supuesto. Jaime. Y vamos a partir, como tú bien decías, estamos a pocos días de conmemorar las glorias navales de nuestro país y de conmemorar el combate naval de Iquique. Ahí está ni más ni menos que quizás uno de los héroes más emblemáticos que tiene nuestro país. 140 años se conmemoran este año, efectivamente, en 1879, el 21 de mayo, nuestro héroe nacional, Arturo Prat Chacón, grita al abordaje, muchachos. Pero nosotros esta vez vamos a hablar de un lado bastante particular y, como bien decía Eva, el lado B de Arturo Prat. Porque hay que destacar que Arturo Prat Chacón, durante su vida, fue un ávido cultor del mundo espiritista, y no solamente del mundo espiritista, sino que también de las religiones, aunque ustedes no lo crean, más bien orientales. Mira. Fortalecidas por un tío de él, por el lado Chacón, que lo introduce en todo este mundo, y él además, junto a su mujer, Carmela Carvajal, desarrolla la pasión por el espiritismo. Vamos a ver entonces inmediatamente qué es lo que pasa. Quiero contarles que en la segunda mitad del siglo XIX, esto hay que aclararlo, en la parte histórica, en Chile, el mundo espiritista quizás cobra una fuerza tremendamente potente, sobre todo dentro de la aristocracia chilena, Tal cual. tanto en Santiago como en Valparaíso. Arturo Prat Chacón, abogado, se acoge a esta moda, y justamente hay que decir que se destacan varios centros de estudio, fundamentalmente, como les decía, tanto en Santiago y Valparaíso. Vamos a ver la primera gráfica para que ustedes conozcan un poco más de la revista de estudios psíquicos de Valparaíso, que se publica en 1905. Las experiencias espiritistas no se hacen en distintos lugares, en la cueva del hechicero, ni en el antro diabólico del alquimista. Muy al contrario, ellas se verifican hoy en día en el laboratorio de los más distinguidos químicos, de los más experimentados físicos y de los más sabios bacteriologistas. ¿Por qué es importante esta gráfica y esta declaración de la revista de estudios psíquicos en Valparaíso de 1905? Porque de alguna manera, y en esto la aristocracia chilena se basaba, planteaban que el espiritismo tenía una connotación científica. Eso te voy a decir, porque es una contradicción en sí mismo. Decir que en el fondo las experiencias espiritistas se tenían sobre todo en los lugares donde todos los que resalta son puros científicos. A ver, químicos, experimentados físicos. Eva, había muchos doctores. Arturo Prat, abogado. Insisto, la moda del espiritismo en Chile se da fundamentalmente en la aristocracia. Pero buscaba ese espiritismo, ¿qué beneficio o qué tipo de conexión? Era una moda que venía de Europa, fundamentalmente de Francia, donde efectivamente uno tiene que entender... A ver, entendamos que durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, nace además el romanticismo gótico. El romanticismo gótico es la novela de terror, para que ustedes entiendan. Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etcétera, etcétera. Nace además en Inglaterra, se cultiva aquí se hizo una serie maravillosa, lo que se llaman los Penny Dreadful. Las Penny Dreadful son como revistas que se caracterizan por tener monstruos, historias de miedo, espiritismo y erotismo. Y eran más bien como pobres. No faltaba nada. O sea, lo que quiero decir es que Europa de alguna manera cultiva esto. Nosotros, como una colonia muy enfocada sobre todo a Francia, tomamos estas características. Y es la aristocracia chilena, que además ve Francia como un referente, la que evidentemente se establece. En el fondo, Jaime, lo que ellos hacían, a ver, de partida como eran, son personas ilustradas, hacen preguntas importantes de la trascendencia de la existencia del ser humano. Y ellos reconocen el fenómeno. Y luego, tras reconocerlo, dicen, bueno, investiguemos para ver qué hay detrás de todo. Eso yo te quería preguntar, Jaime. ¿Es espiritista en el sentido de que, ponte tú, le gusta el trabajo de medium, hace contacto con seres del más allá? ¿O es más como una filosofía realmente, o una religión como los espíritas brasileros, que tienen un estilo de vida en torno a... Qué buena pregunta, Carla. A ver, fundamentalmente buscan respuestas de lo que la religión tradicional en Chile, la católica, no logra responder. Tiene que ver fundamentalmente, no es una religión lo que ellos desarrollan, pero evidentemente buscan respuestas a ciertas cosas donde ellos sienten que la religión tradicional no responde, y además establecen ciertas dinámicas filosóficas. Claro, de hecho, desde aquí se originan, digamos, las grandes logias como los franco-masones. Absolutamente. Y todo lo demás. Sí, pues. O sea, en el fondo buscan respuestas a cosas más del alma y del espíritu, porque finalmente
finalmente no se la puede dar la religión, la ciencia tampoco. Tiene que ver con una búsqueda interna, social, que está de moda. Tal cual. Exactamente. Sí, como un movimiento... Absolutamente. Ahora, lamentablemente, y como suele ocurrir con este tipo de cosas, lo que gatilla fundamentalmente la pasión por el espiritismo en la pareja Prat-Carvajal, conformada por Arturo Prat y Carmela Carvajal, es la muerte de su primera hija, Carmelita Prat Carvajal. Perfecto. Que nace con muchos problemas, muere rápidamente. Arturo Prat, además, en ese entonces estaba embarcado, lo que a él le genera un dolor tremendo. Y como ya les había contado, él está relacionado y vinculado a través de su tío por el lado Chacón con el tema del espiritismo. Evidentemente busca tratar de tener algún tipo de respuesta. Por otro lado, Carmela Carvajal ya estaba trabajando con la esposa de su tío, Rosario Rego, el tema de la mediumnidad. Estaba aprendiendo a ser medium. Ella. Carmela Carvajal, la Mira. esposa de Arturo Prat. Estaba trabajando para hacer una Vanessa Darón. Exactamente. En el- Muy Eso buscaba. Muy bien, exactamente. Y por supuesto, y lamentablemente, por eso muchas veces la gente llega a este tipo de cosas, la muerte de Carmelita, Claro. Carmelita Prat, Carvajal, es la que gatilla esto. Ahora, aquí pasa un fenómeno bien particular y fíjate qué interesante que menciones a Vanessa Daroch, porque efectivamente hacen contacto a través de Rosario Orrego con Carmelita Carvajal y se desarrolla una ¿cómo se llama? Una sesión de espiritismo y una conversación donde Carmelita, ella misma en esta conversación, dice lo siguiente. Papá, es triste despertar en este mundo y ver el sufrimiento que ha causado mi partida, pero Dios así lo dispone. Hágase su voluntad. Esto lo plantea Carmela Prat a través de Rosario Rego en 1875. Pero espérame, esta niñita supuestamente no fallece... Guagua apenas nacida. Sí, pero aquí, y por eso me parecía interesante lo que decía Juan Andrés, La explicación porque... ¿De dónde elabora ese discurso tan...? Aquí te voy a contar esto que en realidad yo voy a ser muy honesto, lo hemos aprendido acá gracias a Vanessa. Aparentemente los niños no natos o que mueren a muy temprana edad o que duran, qué sé yo, meses o al nacer, una vez que mueren, su espíritu responde a niños de 7 u 8 años. O sea, tú te puedes De ahí hacia contactar arriba, claro. con ellos y puedes hablar con ellos. Ya. Eso es lo que se dice, estamos entendiendo que estamos hablando de espiritismo y eso es lo que dicen los medios. O sea, está Por en un ende, estado de trascendencia. Ya Exactamente. Por ende, una tú te entidad podrías- madura. O sea, una Exacto. canalización No es un niño. a través de Rosario Orrego. Exactamente. Con su hija le dice eso que acabamos Claro, de... y contestando tu pregunta, dentro de la lógica espiritista, estamos hablando en esa Sí, sí, lógica, sí. una niña de muy temprana edad puede contestar porque Claro. tiene la misma altura de un Es niño de porque 7 son años. almas. Perfecto. Exactamente. Las almas al final son conciencia espiritual y eso no tiene edad. Exacto. No hay número de edad ahí No y tenemos pueden edad. contactarse igualmente y tener ideas desde el alma.